estamos estudiando esta semana solamente los años del silencio de una manera muy somera, muy superficial. Encontramos, hermanos, que al final del Antiguo Testamento, como hemos estado estudiando, tanto Esdras como Nehemías y Malaquías, nos narran, hermanos, que la gente de su época era muy negligente en guardar la ley de Dios cuidadosamente. De hecho, acabamos de estudiar acerca de esa negligencia en el pueblo de Dios, aún después de que regresaron del cautiverio. Sin embargo, ocurre algo muy distinto, porque en los días del Nuevo Testamento, los judíos eran tan estrictos en cuanto a guardar especialmente el día de reposo, que estaban dispuestos, por decir así, estuvieron dispuestos, mejor dicho, a matar a Jesús porque sanaba a la gente en el día de reposo. Lea conmigo lo que nos dice Mateo capítulo 12. Dice la palabra del Señor así en el capítulo 12, versículo 9 al 13. Y partiendo de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía seca una mano. Y le preguntaron para poder acusarle diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y así podemos encontrar pasajes similares como otra vez en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en los versículos 1 en adelante, donde tenemos prácticamente la misma narración que acabamos de leer. Y usted puede leer todo Juan capítulo 5, 1 hasta el 18, donde al Señor realmente, hermanos, le acusan fuertemente por sanar en el día de reposo. Así que, ¿qué pasó en esos 400 años? La gente de la época de Nehemías ni siquiera entregaba sus diezmos con la regularidad suficiente, a manera de que los levitas pudieran quedarse en Jerusalén para hacer su trabajo alrededor del templo, porque tenían que regresar a sus campos para ganarse la comida, porque sí, no había quien les mantuviera como la ley lo pedía. Para eso eran los diezmos, para que ellos pudieran atender al templo, y el pueblo entero, hermanos, pues les proveía a través de los diezmos la comida que ellos necesitaban para mantenerse activos en el templo del Señor. Mire, escuche en Nehemías 13, versículos 10 al 12. Encontré, dice Nehemías, asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Dice Nehemías: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Sí, eran muy descuidados. Sin embargo, en los días del Nuevo Testamento, podemos prácticamente decir que algunos judíos eran tan estrictos con el pago de sus diezmos que hasta salían y contaban las hojas de sus hierbas para dar una 10ª parte de sus ganancias a nuestro Dios. Sí, no estoy exagerando. Esto es lo que la Escritura nos dice en Mateo capítulo 23, y en el versículo 23 dice la palabra del Señor así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Permítame hacer un paréntesis, porque aquí hay una gran enseñanza para nosotros también. Si la crítica es fuerte y severa y aguda en contra de los judíos del tiempo de Jesús, especialmente entre los escribas y fariseos, como el Señor los llamó hipócritas. Sin embargo, la razón del por qué es porque ahora sí, hermanos, dice que estaban diezmando de todo lo más pequeño, pero lo mayor, que era vestirse de justicia, emplear la misericordia y tener fe en el Señor. No lo hacían. Pensaban que a Dios se le podía comprar con el comino, con la mente y el eneldo.
Y dijo el Señor: vosotros sois unos hipócritas. Esto no es así. Sí, tienes que diezmar, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y nosotros? Ojalá que nunca pensemos, hermanos, que a Dios se le puede comprar. No hay nada, hermanos, que compre el amor del Señor. Compra la verdad y no la vendas, escribió Salomón en los Proverbios. Seamos nosotros diferentes a cómo eran estos líderes. Así que vuelvo a insistir que en los días del Nuevo Testamento, amados hermanos y amigos, algunos judíos eran tan estrictos, ¿verdad?, con este pago, que sorprende leer esto en una diferencia de 400 años. La pregunta es, ¿qué hizo esa diferencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, brevemente les digo, en los días de Jesús se levantaron o había varios partidos entre los judíos. Partidos como los fariseos, saduceos, los esenios y los celotes. Estos eran tanto políticos como espirituales en su perspectiva. Claro, tenían rivalidades entre ellos y muy intensas. Sin embargo, tales partidos ni siquiera existían en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces nace otra pregunta, hermanos, que debemos hacernos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué surgieron estos partidos? Y aquí está lo interesante, que nos da, no solamente al encontrar respuesta, nos da el porqué de ese cambio tan brusco, de ser tan negligentes ahora a tan estrictos. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, parte de esta perspectiva. Así que esta rivalidad que era tan intensa, hermanos, ocurre ya que ahora en Jerusalén existe una familia de edomitas, sí, descendientes de Edom, ¿verdad? Así que ahora se les llamaba los idumeos para el tiempo de Jesucristo. No tanto edomitas, pero idumeos. Y a esta orden de familia pertenecen los Herodes, que gobernaron a los judíos en la época de Jesús. Lo hicieron, sí, gobernaron a los judíos, pero bajo la autoridad del emperador romano. Y estos personajes incluyen personajes obviamente del Nuevo Testamento revelados en la Biblia. Está entre los idumeos como Herodes el Grande, aquel del tiempo de donde nació Jesucristo, Herodes Antipas, Felipe el tetrarca que menciona Lucas, Felipe el esposo de Herodías, el que tenía, ¿verdad?, la esposa de su hermano, Arquelao, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Drusila, Berenice y otros tantos más que se nombran. Todos estos no eran judíos, eran idumeos, descendientes de Edom y no de Jacob. Incluso, queridos hermanos, la pequeña tierra, sí, me refiero a Jerusalén. Esa misma tierra ahora se le llamaba Judea en lugar de Judá. ¿Cuál era su nombre? De la tribu de Judá, de los hijos de Jacob. Cuando se cerró el Antiguo Testamento, los judíos controlaban solo una área muy diminuta de aproximadamente 25 millas cuadradas alrededor de la ciudad de Jerusalén. Era esta incluso tan pequeña, una pequeña provincia que luchaba casi diariamente, hermanos, materialmente para sobrevivir. Pero para los días del Nuevo Testamento, toda la tierra es próspera. Y hay una provincia en la parte norte de la tierra llamada Galilea, Galilea de los gentiles, que está llena de judíos. Pero también estaban los samaritanos, aquellos de los días de Zorobabel, recuerda, y de los días de Nehemías, que eran grandes enemigos de los judíos que estaban tratando de reconstruir la ciudad. Bueno, en los días del Nuevo Testamento,
Ahora había una provincia entre Judea y Galilea donde vivían ¿quiénes? Los samaritanos. Y todavía, hermanos, había un odio tan fuerte entre judíos y los samaritanos, aunque ya no representaban una amenaza entre ellos, simplemente se odiaban a muerte. Y así, queridos hermanos, podríamos seguir enumerando diferencias, pero estas son suficientes por ahora. Que con esto lo que quiero decir es que seguramente, hermanos, es fácil ver la importancia de aprender lo suficiente sobre los años del silencio para ver qué provocaron estas cosas en el Nuevo Testamento y tengamos una mejor enseñanza. El levantamiento de estos partidos provocó, hermanos, la ambición del diezmo, y ahora se buscaba con tanta intensidad que una vez más ponían la ley por enfrente, pero esa era la excusa. Lo que se estaba buscando era otra cosa. Gracias por su atención a la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.